Conocemos como infección urinaria lo que es la multiplicación y la proliferación de lo que es las bacterias dentro de las vías urinarias. Estas se van a clasificar de dos maneras, como conocemos, en las que son altas y en las que son bajas, cada quien con una respectiva sintomatología y cada quien con una respectiva manera de conocer. Además de eso, se van a dividir de todas maneras entre bajas y altas. También vamos a ver si quedan temperatura o no, si es que hay fiebre o frío, son maneras de clasificar. Principalmente en pediatría hay son estas las generales, pero aparte de eso son la incomodidad y la irritabilidad que tienen los niños. ¿Cómo se van a hacer? Esto es fisiopatología. Fisiopatológicamente se van a desarrollar en la vía ascendente de lo que son los tractos urinarios por una colonización de los microorganismos, sea cual sea, puede ser comúnmente el Escherichia coli, o si no, ha habido mayor incidencia en los últimos estudios del 2017 con Proteus y el Enterobacter, además de otros que son catalasas negativos como Staphylococcus aureus y entre otros. ¿Cómo se va a hacer esto? En síndromes obstructivos normalmente, cuando hay una dificultad del paciente para miccionar y eliminar la orina, estos se van a crear como focos de cultivo, como focos de cultivo para lo que son los microorganismos. De esta manera es como se va a empezar a desarrollar. Para el diagnóstico tenemos tres pilares fundamentales. Empezamos con la sintomatología de los pacientes, que es lo que estábamos mencionando. Tenemos lo que es la técnica adecuada para la extracción, porque para su diagnóstico también vamos a necesitar análisis de orina, pero tenemos que hacer una buena recolección de este análisis. Del caso contrario, no nos va a ofrecer los datos que necesitamos. Entonces es importante explicar a la madre que no es lo mismo tomar en un paciente pediátrico que en un niño, porque algunos niños todavía no hacen control de esfínter, sobre todo los que son menores de 1 año. No tienen ese tipo de control como para poder indicarles directamente, tienes que esperar a hacer. Entonces hay varios métodos. Y como último es el cultivo positivo. Vamos a averiguar que en las tomas de muestra que se haga siempre se va a realizar lo que son primeramente los parciales de orina para revisar y los cultivos. En todo caso vamos a ver con comparación del antibiograma cómo es que vamos a atacar al virus. Empezando con la sintomatología, como primer criterio fundamental, vamos a ver que el primero es la fiebre. La fiebre es lo primero que nos va a demostrar, porque es lo primero, el paciente a veces no puede hablar, entonces eso es lo primero señal de alarma que nos va a dar. Respecto a cada edad, entre niños mayores y lactantes, tienen lo que son sus significativos síntomas. Por ejemplo, en lactantes, el rechazo de tomas, la irritabilidad, los vómitos o el decaimiento o inactividad que se produce. Tienen que tener un llanto fuerte, tienen que moverse, hacer siestas y comer bien, entonces eso va a ser lo principal en los lactantes. En cambio, en niños mayores ya con control de esfínteres, podemos ver lo que es el dolor lumbar, la disuria, la hematuria o la polaquiuria. En base a estos síntomas también podemos diferenciar si va a ser alta, que va a presentar lo que es el dolor lumbar, y en algunos casos hematuria, o la baja, que va a presentarse con síntomas de polaquiuria o incluso disuria, acompañados del dolor abdominal. Es importante considerar que no siempre una ITU puede ser considerada por procesos bacterianos. No va a producir fiebre, como hemos dicho, puede haber APV, pero puede haber trastornos funcionales. ¿Cómo se llama esto? Reflujo. Cuando hay por reflujo de la orina, eso quiere decir que está regresando, se está formando medios de cultivo para los organismos que ya habíamos mencionado. Escherichia coli en el 80% de los casos, pero de todas maneras hay producción de los otros. Y la presencia de los oxiuros. Los oxiuros son estos gusanos que tenemos aquí, que pueden presentarse en los niños, que pueden de igual manera producir la sintomatología y crear lo que son las itus bajas. Y los dolores de los que estábamos mencionando. ¿Saben qué son los oxiuros? Parásitos. Aparte de esos organismos, pero ¿qué sintomatología tienen? ¿Por qué se pueden confundir con condiciones urinarias? Hematuria Este tipo de parasitosis tiene una característica muy interesante. ¿Dónde ponen los huevos?
perianal, ¿verdad? Salen en la noche y ponen huevos en el área perianal. Entonces, en las niñas, más que nada en las niñas, es mucho más fácil que estos óxidos lleguen también incluso a la parte vaginal o en la parte del tracto urinario, provocando que no solo pruritos, sino también irritación y dolor, o sea, que sube el momento de orinar. Entonces, esto se lo va a provocar también como secundario infecciones urinarias. Las niñas son las que vamos a nos más afectadas. Entonces, esa es la razón de los óxidos. Complementando a la doctora, lo que le mencionaba, al principio de los 3 meses de vida son los varones los que tienen mayor incidencia en cuanto a ITU, hasta los 3 meses de vida, y luego se va desbalanceando hasta que crecemos, y ahí es donde las pacientes femeninas en todo caso presentan mucho mayor cantidad, considerando como ITU recurrente lo que sabemos son 3 ITUs bajas o 2 ITU alzas o 2 ITUs altas en menores de un año de cantidad de tiempo. Para la toma de la muestra existen estos 4 métodos usados uno, los demás son externos. Empezamos con la bolsa adhesiva, que es como el método del acecho, si no me equivoco, ¿no es cierto, doctora? El método del acecho, tenemos que esperar a que el paciente empiece la micción. La madre se le encarga que nos avise cómo hacer y en ese momento nosotros coleccionamos la orina. Entonces, para que sea criterio de ITU, tenemos que realizar que sea más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Pero esto es muy improbable, hay mucho grado de datos positivos debido a la contaminación que puede tener en estos casos. No es muy seguro, pero es lo que se puede hacer en pacientes con incontinencia. El chorro medio es el procedimiento que conocemos todos. En la primera hora de la mañana se deja mencionar, se hace una buena lavada de los genitales, la separación de los miembros y podemos hacer la micción. Primero hacemos un chorro, y luego cerramos esfínter y coleccionamos la segunda muestra. No más de 100 ml en los tractos colectores, y eso se debe llevar al laboratorio en menos de 2 horas. En un frasco estéril, como conocemos, porque no se puede llevar en botella, ni en frasco de mermelada, ni en ningún otro tipo de cosa. Entonces, para que sea un criterio de diagnóstico, igual estamos hablando de más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Después estamos hablando del sondaje vesical. Cuando los pacientes están internados, normalmente como estamos hablando de los niños, se les coloca sondas, ya sea de Foley, Melaton, Cuvalier, cualquier sea. Entonces necesitamos, se considera ya positivo cuando hay más de 10.000 a 50.000 unidades formadoras de colonia. ¿Por qué no se utiliza mucho? Es porque la técnica es demasiado invasiva para los niños y es muy molesto al respecto. Después tenemos posición suprapúbica como de igual. En este caso, cualquier bacteria gram negativa o mayor de 1.000 unidades formadoras de colonia ya se considera positivo, debido a que la orina dentro de la vejiga es estéril y se va contaminando en el trayecto del uretra. De igual manera podemos sondaje vesical de manera de contaminación. Después estamos con el cultivo positivo. Para un cultivo positivo recibimos la muestra de orina y tenemos que hacer el espaciamiento y todo, y se coloca para saber a qué es la sensibilidad y la resistencia del microorganismo que está afectando, cual sea el que sea, y el mismo reconocimiento del organismo. Antes de avanzar con lo del cultivo, una vez hecha la toma de la muestra, en un examen general de orina, lo principal que vamos a ver para confirmar, aparte de las formadoras, son los nitritos. Los nitritos son lo principal que nos va a indicar, nos va a sugerir una ITU por la producción. Está habiendo fallos en la filtración. Entonces, ITUs acompañados de proteinuria en algunos casos también nos va a sugerir, ya nos está sugiriendo. Si esto está con fiebre más, estamos ya delante del caso. ¿Qué vamos a hacer? Se hace cultivos directamente para poder discernir pero no podemos dejar al paciente sin tratamiento hasta el momento. Al ser pacientes implantes, o por lo menos recién nacidos en algunos casos, se supone que no hay resistencia todavía a los antibióticos. Entonces empezamos con primera línea con la amoxicilina por clavulánico, dependiendo si este puede recibir tolerancia oral o no. Ahí tenemos criterios para internación de todas maneras. Entonces empezamos con amoxiclavulánico de 45 a 50 miligramos kilogramo día, repartido en 3 dosis de cada 8 horas.
Evaluamos a los 3 días si esto mejora o no mejora, dependiendo si esta es la dosis para una vía oral. En caso de que necesitemos internar al paciente, la dosis va a ascender a 100 miligramos en lo venoso. ¿Cuáles son los criterios que necesitamos para eso? Necesitamos saber, primero, si tiene o no tolerancia oral. Tolerancia oral. En caso de no tener tolerancia oral, internación, debido a que la madre no va a poder inyectar de manera intravenosa los medicamentos o no lo va a hacer bien. Entonces es un criterio de internación. Además de eso, la temperatura, que no se pueda controlar. De todas maneras, el procedimiento el punto clave para la internación es no poder dar un seguimiento. Como hemos dicho, a los 3 días tenemos que saber si este niño está o no está mejorando. Como se supone que no tiene resistencia, hemos empezado con amoxiclavulánica. En algunos casos, en pacientes de 1 a 5 años ya han recibido medicación, entonces necesitamos, entonces es probable que haya tenido una resistencia. Entonces, en esos casos, a los 3 días no mejora, necesitamos un seguimiento próximo. Para eso necesitamos que el paciente viva cerca del centro de salud. Para que decirle, ¿sabes qué? Puedes volver en 3 días, si no mejora, cambiamos tratamiento. Entonces, si el paciente no tiene esa facilidad de acceso, sabe que yo vivo en Villa Chuño y su centro de salud es aquí en el centro, entonces no puedo, entonces internación. Eso nos va a ayudar y nos va a facilitar la transacción de medicamentos. Para continuos tratamientos, en caso de prevención, como estaba mencionando la doctora, no se puede dar tratamiento de manera preventiva. No podemos dar antibióticos, vamos a crear resistencia. Necesitamos hacer la vigilancia de lo que son las vacunas y todo lo demás. Y además, evaluar la causa, qué es lo que está causando, si estamos causando síndromes obstructivos, si es que está haciendo una mala. En caso de las mujeres, el hecho de que no le estén limpiando bien, que no le estén atendiendo bien al niño, es probable que esa sea la causa. Entonces, con orientación y medicación adecuada es el tratamiento. Suele tener muy pocas complicaciones. Normalmente la complicación más grave es la pielonefritis, que va a ascender, ya que vamos a empezar en vías bajas, pero esto va a ir ascendiendo. Entonces va a ir hasta el parénquima, lo que va a producir las hematurias. Una vez el parénquima, ya estamos con una pielonefritis, ya estamos hablando de una complicación. Y como ya hemos hablado de pielonefritis, no voy a hablar de eso. Y con eso hemos terminado. Si no hay alguna pregunta, sí. Después continuamos con tratamiento, a los 3 días se evalúa. En caso de que no funcione este tratamiento de amoxiclavulánico, continuamos con cefuroxima o en el peor de los casos con ceftriaxona directamente. ¿Y ya? Una pregunta. No. ¿Cuánto la duración del tratamiento? De 7 a 10 días. Un paciente febril, un paciente que tenga... Exacto. Vamos a evaluar de 7 a 10 días los tratamientos. De todas maneras, acompañando este tratamiento antibiótico, tenemos que dar los síntomas. En caso de que sea febril, necesitamos, digamos, acompañar con dipirona de 10 miligramos a requerimiento. Si está con dolores, igualmente analgésicos, que dolor de dolor para poderlo acompañar al tratamiento. Solo vamos a comentar un poquito. Algo también que les quiero comentar. Una infección urinaria puede pasar desapercibida y podemos es la última diapo. Entonces, complementando todo lo que dijo, una primera infección urinaria podemos decir, ya le doy tratamiento antibiótico, se va a su casa, de mi bendición y no lo vuelvo a ver. Pero no siempre es así. Esa infección urinaria no significa se contaminó y listo y ya fui. Especialmente en los niños. ¿Por qué? Porque los niños, por tener un tracto urinario más largo, el urinario la uretra, es mucho más difícil que ellos se contaminen, o sea, anatómicamente están protegidos. Entonces, como seguimiento, a la primera infección urinaria podríamos solicitar, especialmente como les digo en niños, pedir una ecografía renal o vesical. ¿Por qué? Porque puede ser no solamente por contaminación, sino por causa de malformaciones anatómicas. Ahora, les digo, no siempre a la primera voy a pedir la ecografía. Si la respuesta al tratamiento que le di antibiótico es buena, se quitaron las sintomatologías, el seguimiento me salió negativo y el niño está bien, lo puedo diferir si vuelve a tener otra infección urinaria.
qué? Porque les digo, puede ser una contaminación. En los niños puedo sospechar más alguna malformación anatómica porque los niños tienen la ventaja anatómica, pero nada más. Ahora, ¿cuándo voy a pedir una gamografía con tecnesio 99 buscando alguna alteración renal? Cuando ya tenemos ictus en fase crónicas o atípicas, es decir, estos pacientes llevan con muchas enfermedades recurrentes o no son de fácil tratamiento. Y cuando puedo pedir una cistografía, ictus recurrentes, o sea, me han llegado pacientes que tienen infección urinaria en septiembre, de repente en octubre regresan, en diciembre también. Entonces tenemos que ver por qué, no solamente lo doy antibióticos de hoy. Pues pedimos una cistografía, buscamos alteraciones en otras pruebas como en una ecografía renal y buscamos infección con antecedentes familiares de reflujo vesicoureteral, que ya habíamos hablado en la parte de malformaciones, es el regreso de la orina, ¿no? Por vía ascendente. En general el pronóstico es bueno si no hay factores de riesgo y el niño se recupera bien. Ahora si hay recurrencias en el primer año, menores de un año, la prevención es siempre buscar un vaciamiento vesical y buenos hábitos funcionales, prevenir estreñimiento, como dijimos, estreñimiento y infección urinaria siempre están muy juntos, y aumentar la ingesta del agua. Ahora, ¿por qué esto es importante? Vaciamiento vesical y hábitos funcionales. Les va a pasar, cuando tengan niños chiquitos y quieren tenerlos, que muchas veces por querer jugar el niño se aguanta a orinar. Dicen, está prácticamente goteando y sigue jugando, sigue en la tele, sigue con el juego y no quiere ir a orinar. Entonces estos niños es mucho más fácil que tengan infecciones urinarias. Entonces, ¿qué tenemos que darles? Hábitos funcionales. Quiera o no quiera, aunque diga, no quiero orinar, tiene que ir al baño por lo menos 5 veces al día. En la mañana al despertar, a media mañana, en el mediodía, media tarde y antes de dormir. Mínimamente tiene que irse a sentar y siempre va a haber orina, sobre todo acostar. Tengo una paciente que tiene muchas infecciones urinarias y yo preguntándole con la mamá, resulta que la niña se despertaba y como tenía que ir corriendo a la escuela, pues la niña no orinaba. Se despertaba y después de estar toda la noche sin orinar, no orinaba hasta que llegaba a la escuela. Y en la escuela aparentemente hasta el recreo porque le tenía miedo a la profesora. Entonces toda esa retención de orina, y decía que no levantaba la mano, pobrecito, toda esa retención de orina le provocó infecciones urinarias recurrentes. Se hizo el seguimiento, se hicieron los hábitos adecuados y la niña está mejor. Pero esa es la parte difícil, ¿no? Solamente como seguimiento.